Abrimos ahora nuestro tiempo de tertulia. Hemos dejado por una parte el cine y todo lo que concierne a esa trama de corrupción del caso Gürtel, de los papeles de Bárcenas, para abrir otro debate en nuestro programa. Hoy nos vamos a fijar en el Camino de Santiago y nos preguntamos si realmente es un camino seguro o si hubiera que incrementar la vigilancia tras ese caso de una peregrina, como saben ustedes, presuntamente asesinada por una persona en León, aunque de momento la investigación sigue su curso y va cambiando el curso de la investigación o del conocimiento que tenemos de lo dicho por el presunto homicida. Vamos a abordar este tema y también la crisis de los refugiados sirios. Hoy contamos con un nuevo contertulio al que damos la bienvenida. Iñaki Jalón es profesor de idiomas y hoy nos acompaña también para analizar diversas cuestiones de actualidad. Iñaki, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Iñaki. Y también nos acompañan hoy Elma Saiz y Paloma Zorrilla, que ya son habituales en nuestro programa. ¿Qué tal, Elma? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien. Bienvenida. Ya afrontando un mes de septiembre después del verano. ¿Qué tal el verano? Disfrutado, bien, ¿no? corto. Como siempre, ¿verdad? Paloma Zorrilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues estupendamente, sigo con mi catarro, pero encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si os parece los últimos detalles de la información que concierne a esa noticia que nos ha dejado desde luego a todos fríos, que es la muerte, en principio el asesinato podría ser, de una peregrina estadounidense en el Camino de Santiago. Ha tardado en reconocer su culpabilidad, aunque finalmente ha confesado ser el responsable de la muerte de Denise. Primero se declaró inocente diciendo que el olor que desprendía el cadáver le alertó cuando iba por el campo y que no avisó a la policía porque tenía miedo de que no le creyeran. Negaba lo que parecía evidente, pero orientó para que se encontrara el cuerpo. El hallazgo de pertenencias de la peregrina en la finca del acusado y los vestigios recogidos en su casa se están analizando. Podría ayudar a cerrar el caso, averiguar con qué fue golpeada, probablemente para robarle. No tiene nada que ver que sea delictivo en robos para que mate a alguien, no sé, te quedas un poco sorprendido. A los pocos días de la desaparición de Denise, el acusado cambió $1000 en un banco, un dato que puso a los investigadores sobre la pista y originó un primer registro muy superficial. Miguel Ángel tiene antecedentes por robo y cambiaba las señales para desviar el camino de los peregrinos hacia su casa. Paradójicamente, vivía en un chamizo perimetrado con cámaras de seguridad. Pues ahí tenemos de alguna manera la radiografía de los hechos. Además, hoy hemos conocido a través de varios medios de comunicación, tanto Antena 3 como Onda Cero, contaban que esta persona ha vivido en Navarra, en una comuna, en una cooperativa ecológica cerca de Aoiz. Es uno de los detalles que también nos acerca a la noticia. Iñaki, preocupación, quizá habría que aumentar la vigilancia en el Camino de Santiago. ¿Cómo nos acercamos a estos hechos? Bueno, pues yo sinceramente la primera idea que me viene a la cabeza es que lo que hay que hacer es felicitar a todos los funcionarios que han intervenido en la captura, a los funcionarios de policía, igualmente pues a la justicia, ¿no?, en general. Al final el señor está en prisión, todo presuntamente, pero parece que se va a esclarecer. Eso respecto de la actuación de la justicia y respecto del volumen, siendo un hecho verdaderamente triste y fatal, considerando el flujo de personas concernidas por este camino, sinceramente no me parece que sea algo para preocuparse. Yo he estado tirando un poco de hemeroteca, evidentemente los datos del 2015 todavía no existen. He alcanzado a encontrar, creo que en el 2010 hubo del orden de unos 270.000 peregrinos. Efectivamente, ¿no? Y pues la afluencia efectivamente de peregrinos en las diferentes rutas del Camino de Santiago es elevadísima y en principio no tenemos conocimiento de hechos de esta naturaleza hasta ahora, ¿no, Paloma? Yo creo que, hay muchísimos peregrinos, vienen de todos los lugares del mundo, los hemos conocido todos, porque Pamplona es una ciudad muy importante en el camino. Hemos conocido peregrinos de Australia, de cualquier lugar, que los pobres pasan frío, están con el impermeable, dicen, ¿ayuda usted a poner el impermeable? Claro que le ayudo, pues vienen de cualquier lugar del mundo, vienen en el tren, los hemos visto en cualquier sitio y con una seguridad absoluta. Es verdad que esto ha pasado y es algo absolutamente lamentable, pero es que el riesgo cero en la vida no existe. Si eso fuera así, no saldríamos de casa, porque el mañana va a haber viento, va a haber ciclogénesis, y igual nos cae una teja encima. Es decir, el riesgo, o nos atropella un coche cruzando un paso de cebra, el riesgo cero no existe, pero nuestro camino es un camino absolutamente seguro. Y este señor, por lo que ha contado al principio, luego con la declaración, primero la declaración policial,
luego es la declaración ante el juez ya con asistencia jurídica. En la primera declaración dice que lo que hace es golpearla para robarle. Y bueno, ese golpearla a lo mejor es que acaba matándola, no quiere contarlo y al final acaba diciendo a la policía dónde está el cadáver. Y ahora cuenta en la segunda declaración que es que me encontré el cadáver. Bueno, eso digo que es poco creíble. Sí. ¿Qué sensaciones te dejan esta noticia? ¿Crees que, bueno, ahora las personas quizá que se planteen hacer el camino van a ser más precavidas o no acudir o no hacer el camino, por ejemplo, la peregrinación en solitario, como muchas personas? ¿Crees que puede tener repercusiones en este sentido, Elma? Bueno, yo lo primero creo que quiero manifestar también mi solidaridad con los familiares de Denise, ¿no? Es una muerte que hay que lamentar y que todos lo hacemos, ¿no? Eso por supuesto y por descontado. Pero bueno, al final el mensaje y lo que podemos hacer ahora es lo que se viene haciendo, ¿no? Yo creo que el Camino de Santiago es patrimonio, es nuestro patrimonio, en nuestra comunidad es importante, es un flujo de personas que vienen a conocer Navarra y que llevan ese mensaje por todo el mundo, porque como bien decía Paloma, son ciudadanos de todo el mundo, ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, y yo creo que es importante destacar esa labor de todas las instituciones que intervienen en eventos como estos, ¿no? A veces estamos igual habituados en ver cuál es el dispositivo que se organiza para algo que es en un hecho puntual, en un día concreto, pues por ejemplo puede ser una javierada, o puede ser un chupinazo, o puede ser cualquier evento en el que va a haber muchas personas y en los que la seguridad parece que, ¿no? Pues que se reúnen los diferentes que intervienen, seguridad, orden público, también los servicios sanitarios, pero también el mensaje que tenemos que lanzar a todos los ciudadanos del mundo, y eso también es labor de las instituciones, es que también para este camino, para el Camino de Santiago, también existe esa labor constante, ¿no? De hecho, pues como bien decía Iñaki, el trabajo policial, la rapidez por lo menos en la resolución, ¿no? Parcial, o aunque todo sea presunto y hay que hablar con mucha prudencia, es precisamente por eso, ¿no? Porque hay grandes profesionales que velan por la seguridad y por la protección, bueno, pues eso, en una vía como el camino. Pero de alguna manera sí que empaña, ¿no? Esta noticia empaña, bueno, es la normalidad con la que transcurre más o menos el devenir del día a día en las diferentes rutas, ¿no? Del Camino de Santiago. Pero yo creo que muchas mujeres que a lo mejor van en solitario, y digo mujeres porque es verdad que somos más frágiles físicamente, pues que a lo mejor piensan en emprender el camino en solitario y esto les puede dar miedo. Pues creo que no es un motivo de miedo, es decir, es la primera persona que le pasa en muchísimos años, de un montón enorme de personas que le pasa, que en el camino no va a ir sola, porque hay personas que te encuentras casi delante y que la solidaridad en el camino es importante. Yo creo que no tiene que tener ningún miedo, que está pasado como te puede pasar cualquier cosa, como te atropellan en la puerta de tu casa un conductor que estaba mirando, cambiando el compact y no se ha fijado. Eso es decir, que esto es muy triste, pero forma parte de los riesgos de la vida. Que cuando emprendemos un viaje también hay unas medidas de seguridad y ¿no? Al final bueno, también unas responsabilidades básicas que, bueno, ¿no? De hecho, pues las personas que hacen el Camino de Santiago, ya sea en bicicleta, en grupo o no, hay mucho trabajo previo, ¿no? Para poder para hacerlo bien. Exactamente. ¿Tenéis experiencia en ese sentido, Iñaki? ¿Has tenido ocasión de hacer alguna etapa o varias o todo? Lo he hecho, pero no caminando. Lo he hecho en coche, de manera muy cómoda, pero sí que conozco a muchísima gente que lo ha hecho y nadie me ha dicho, tengo muchísimas amigas que lo han hecho caminando, que han sentido en ningún momento indefensión, en absoluto. Si me permites, yo tengo una anécdota porque cuando yo ocupaba el puesto tenía una responsabilidad en el gobierno central, yo tuve una experiencia increíble haciendo el Camino de Santiago, una etapa en Navarra con los presos de la prisión, que habían tenido una serie de requisitos para poder hacerlo, y fue una etapa que no olvidaré nunca, ¿no? Como experiencia de ese día, con personas que tenían unas vidas truncadas, bueno, pues que estaban cumpliendo con la justicia y bueno, la verdad que fue una etapa muy chula del Camino de Santiago por Navarra. Sí, desde luego recuerdo aquello, ¿no? Efectivamente, sí, fue algo, bueno, pues desde luego poco habitual, ¿no? Que creo que nunca hemos visto, al menos aquí en Navarra, una iniciativa de estas características. Recuerdo como personas que estaban en prisión por delitos, algunos diversos y de cierta gravedad, como la solidaridad de una ampolla que había que reventar o una zapatilla que hace daño o una mochila que pesa. Fue una experiencia muy buena. Personas que yo tengo una vecina que es jubilada, es una persona mayor, dice, repetimos año tras año, pues porque y fíjate, con muchos años, pero con una capacidad física importante, y repiten pues porque les parece, bueno, que es muy gratificante en el camino y conocen a personas que no conocían antes y les ayudan, pues como tú dices, con una ampolla o con cualquier cosa, con una bajada de glucosa,
Es decir, en el camino encuentran muchas personas que sí que les ayudan. Así es, sí, bueno, yo creo que la solidaridad es algo que domina, que ¿no? va en el Camino de Santiago. Bueno, yo también he hecho el Camino de Santiago, aunque todavía no lo he terminado, y me quedo siempre con esto, ¿no? Precisamente con el compañerismo y la solidaridad de las personas en momentos a veces difíciles, ¿no? Porque es cierto que hay que esforzarse y que supone un esfuerzo físico muy, muy considerable, ¿no? Yo quería añadir un dato, y es que nosotros tenemos muchos alumnos bomberos que muchas veces nos cuentan que reciben muchísimas llamadas y tienen que intervenir en el camino para ir a buscar a peregrinos que se pierden. Los japoneses que salen con poca ropa, justamente en el tramo navarro, en una de las primeras etapas, que es de montaña, y entonces reciben avisos, así que es casi más importante el peligro desde el punto de vista pues, de un japonés, pues decirle que esto no es playa, que la temperatura puede ser alta o puede ser baja, que puede encontrar nieve, que tiene que venir con un calzado equipado, porque si no se puede perder. O sea, que en realidad el riesgo es pues, mucho más importante el de perderse o sufrir un pequeño incidente de salud que el de una cosa de estas. Por eso hay mucho papel desde el Gobierno de Navarra para vender cómo hay que hacer el camino correctamente, ¿no? Igual como correr en Cierro. Claro, pues hay que prepararlo. Labor pedagógica. Es una labor pedagógica hay que prepararlo, efectivamente, que no puedes lanzarte al camino. Pero que es un viaje seguro, sin ninguna duda. Así es. Bueno, pues tomamos esta excepción desafortunada, ¿no? Triste y trágica en el Camino de Santiago para abundar un poco en la seguridad y en nuestras experiencias en el camino. No tenemos experiencia, pero sí estamos, yo creo, pegados a los medios de comunicación, bueno, pues buscando los porqués de ese drama sirio, ¿no? Y cambiamos totalmente de asunto. La semana que viene, además, vamos a contar con una familia procedente de ese país que vive aquí en Burlada y nos va a contar, bueno, cómo llegaron hasta Navarra. Navarra está pidiendo agilidad a la hora de hacer ya los movimientos oportunos en la Unión Europea para acoger a la población siria. Iñaki, ¿cómo te estás acercando a este tema, a las imágenes que nos han ido impactando a lo largo de los días, a la forma que también tiene Europa, ¿no?, de recibir a estas personas, forma que a veces nos puede llegar a dar vergüenza, ¿no?, porque hemos visto hasta que se les tira la comida, ¿no?, a las personas, se les echa la comida como si fueran animales, bueno, pues a las personas que están llegando a nuestro entorno. ¿Cómo te acercas a esta tragedia, Iñaki? Hombre, pues yo creo que como todo el mundo, con dolor, ¿no?, esas imágenes de personas que tienen que salir con lo opuesto de un horror, ¿no?, de una guerra civil. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un país es la guerra. No hay nada peor que la declaración de guerra. Pero de todas las guerras posibles, la peor de todas es la guerra civil. Esa ya es la peor. Esa ya es un pueblo contra otro, hermanos, primos, vecinos, etc. Y nosotros aquí estamos bien situados para saber, porque la generación de nuestros padres pues vivió ese horror, ¿no? Entonces, ver esa gente que tiene que salir así es un horror. Pero también es verdad que la situación a la que llegan, el mundo al que llegan, es muy complicado en sí mismo. Para ellos Europa significa la libertad, el mundo en el que viven los ricos, pero no se dan cuenta que el suelo que pisan es muy complicado. Es complicado para los políticos, para las instituciones. Es un entramado tan complicado que tan complicado que no hay acuerdo, ¿no? Porque los países de la Unión Europea que han tratado de bueno, pues definir un poco más toda esta política de acogida de refugiados no lograron el acuerdo, bueno, pues para ubicar a 160.000 refugiados. ¿Cómo vemos esto? Claro, ¿no? ¿Está Europa reaccionando como debe? Es que nos desborda. Hay que nos desborda, exacto. Ya Alemania, que hizo un efecto llamada Merkel, pero ya que espera casi 1 millón de personas. Ya el estado de Baviera, el estado de Hesse, muchísimos ya no pueden más. Múnich lleva desde el mes de septiembre con más de 600.000 personas. 1.400 llegaron el domingo. Es que es inabordable. Es decir, por muchas expectativas que tengamos, por mucha buena voluntad que pongamos, hay que pensar que tenemos 740 millones de habitantes en Europa, 21 millones de parados en Europa y un 9,3% de pensionistas. Es decir, si repartimos, nos toca un 23% entre parados y pensionistas. Los que estamos aquí, tenemos que pagar entre los 4 que estamos aquí a un parado y un pensionista, con una pensión media, parado de 800 euros, media, pensionista 800 euros, 1.600, entre 4 y 400, es decir, cada uno pagamos de media 400 euros por persona, solo en parados y pensionistas. Hay que añadirle sanidad, porque estas personas tienen derecho a la sanidad, educación, porque esos niños tienen que ir al cole. Podemos, no solo estamos dispuestos, porque voluntad tenemos, pero
¿Podemos pagar cada europeo más? ¿Qué consecuencias puede tener millones, porque son millones para de personas Europa? las que vienen? Económicamente y culturalmente. ¿No lo podemos permitir? Vamos a pensar económicamente y culturalmente. Iñaki, ¿cómo lo ves? ¿No? ¿A qué nos tenemos que enfrentar o cómo vamos a poder absorber a millones de personas? Acercarnos a ellas, ¿no? A su cultura. Desde este punto de vista, ¿cómo veis? El tema ¿Cuáles cultural son los problemas que creéis que pueden suceder, ¿no? En el futuro? Pues lo que va a pasar va a ser que pueden saltar chispas, porque la cultura pues no es evidente que sea fácil. Vamos a ver, en este momento hay un problema con Hungría, Rumanía, etcétera. Esos países, que son europeos, lógicamente, nadie lo puede negar, no son países que han tenido un pasado colonial, como pues Francia, Inglaterra o España. Entonces no están acostumbrados a tratar con gentes distintas, de otros continentes, de otros lugares. Son húngaros. Que sí, que en Hungría eso son es, húngaros. son húngaros. Pero hay una segunda guerra mundial difícil, en la que también pasaron todos los problemas, han pasado un comunismo, es decir, han pasado también muchas penurias. Ahí va, es decir, y durante ese comunismo también estuvieron cerrados, es decir, tuvieron unos muros que les impedían moverse y tal. Y entonces de repente, y una concepción del Estado etnocentrista, o sea, húngaros son aquellos que hablan la lengua y tal, y todos los demás son, entonces eso va a levantar y fueron ampollas. maltratados, fueron a campos de exterminio por no ser alemanes, no ser arios, es decir, ese concepto también lo tienen ellos, es decir, cuando los húngaros, cuando su presidente se opone, y no voy a defender yo al presidente húngaro, pero cuando se opone todos decimos, bueno, estos húngaros, no es que sean absolutamente egoístas, no, es que están pensando, es que no podemos, nos encantaría aceptar población con problemas, a todos nos duele en el alma ver ese pobre niño muerto en la playa, pero es que, ¿cuántos tenemos que aceptar que entren? ¿Cuántos, como ese niño, y ese niño se merece todo, pero cuántos como ese niño necesitan entrar en Europa? Y no solo en Europa, sino desde África también, porque muchos que están en Siria pues pasan por el norte de Europa y vienen a través de las fronteras africanas. Es decir, España tiene sus emigrantes que vienen por motivos geográficos y tenemos la tasa de paro que tenemos en España. ¿Cuántos podemos afrontar? No solo por la voluntad, sino realmente cuántos podemos afrontar. Las buenas intenciones se están diluyendo de alguna manera al ver bueno, pues la magnitud de esta tragedia. Es que yo creo que como continente, no sé, estamos siempre empeñados, nada más nos ha tocado a Paloma y a mí, ¿no? Cuando hemos venido a hablar aquí de las elecciones europeas, de lo importante de construir Europa, pero ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo, ¿no?, tus cifras, y aquí no hay que hacer demagogia ni ser aquí el más solidario cuando luego a la hora de la verdad hay que nos cuesta rasgarnos, pero bueno, pero que si no tenemos capacidad de poner solución a un problema humanitario como este, como continente, o sea, las instituciones europeas, las previsiones, es que hay unos fondos estructurales a los países, quiero decir, hay que hacerles explicar. Claro, a mí me parece fenómeno, pero si esos fondos van ahí, es que no van a ir a la oliva, no van a ir a la leche, que ahora fíjate con qué problema están, no van a ir a ayudar a Polonia, no van a ir a ayudar a Grecia, que mira cómo está, es decir, es que el dinero es finito, hay que repartir entre los que son, si son más, toca menos, eso es evidente, absolutamente evidente. Y luego hay que pensar que es que hay otros más que van a venir y que España no puede con todos. Es que son, a ver, a pesar de la voluntad, que la voluntad puede ser muy buena, pero es que la realidad es la que es que no podemos más. ¿Podemos o no, no? El ministro Montoro decía que España está preparada, de alguna manera, bueno, para es que hay elecciones acoger, dentro de poco, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué mensaje nos podemos quedar? Podemos, pero también, y tenemos que ser generosos, pero también yo creo que habría que exigir algo de ellos. Es decir, hay que hacerles entender que aquí, en este momento en Navarra, la persona que más manda es una mujer. Y que la anterior a ella fue otra mujer. Y que la persona siguiente que mande, pues igual será otra. Luego, en el ámbito doméstico podrán ser azeríes, musulmanes, cristianos, de la religión que sea. Pero en algún momento, en el protocolo de acogida, habría que decirles, ponerles una especie de pequeño acto simbólico en el que digan que tienen que estar a favor de la resolución pacífica de los conflictos, es decir, a golpes no se soluciona nada, y la Proclamación Universal de los Derechos Humanos en el sentido de todas las personas tienen los mismos derechos. Incluidas las mujeres. Absolutamente de acuerdo. Igual que los hombres. Y entre ellas las heterosexuales igual que las homosexuales. Absolutamente. Porque en algunos de los países de los que vienen, eso no solamente es un delito, es que es pena de muerte. Sí. Entonces, en algún momento habría que hacerles entender que si no creen en eso,
no pueden estar en Europa. No serán bienvenidos solamente. No pueden estar en Europa. Yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Bueno, Pero además es que países, los petrodólares, que están más cercanos a su cultura, Arabia Saudí, Qatar, países de Emiratos Árabes, que están absolutamente forradísimos, no aceptan ni a uno solo. Digo que la ONU tiene que esforzarse porque también ellos les acepten. No solo Europa, es que esto no es responsabilidad solo de Europa, de Estados Unidos, es de estos países árabes, con una cantidad ingente de dinero. ¿Y solamente Europa tenemos que aceptarlos? Pues creo que no solo. Bueno, son muchos interrogantes los que quedan, ¿no? También hemos visto la solidaridad de las personas, decenas de familias que han llamado, ¿no? Efectivamente, a los canales que ya el Gobierno de Navarra ha estipulado para ofrecerse como acogedoras. Pero está claro que no es esa la solución total, porque es verdad que estas personas vendrán aquí durante 3, 4 años y no será un periodo o más, ¿no? Claro. Pero hay que pensar también en el retorno de estas personas a su país, ¿no? Sí, que es un poco lo que estaba diciendo Iñaki, que no es venir y ya está, sino que hay que hacer un planteamiento de cómo podemos hacer que esto construyamos entre todos, pero es un poco lo de siempre, es de que haya voluntad pero verdadera, no con actos simbólicos, y bueno, yo creo que hasta ahora, desde luego, la ciudadanía está demostrando, ¿no?, que eso es lo que quiere. Luego otra cosa es que nuestros representantes, pues... No, y que podamos afrontarlo, Emma, porque es que, a ver, queremos todos nos llevaríamos a ese pobre niño muerto, desearíamos resucitarlo y llevarlo a nuestra casa y llevarlo a jugar a la playa y no a morir en la playa, sino que haga castillos de arena. Todos lo querríamos hacer, pero podemos, de verdad, podemos mantenerlo eso durante años y años, no sabemos cuánto va a durar. Es que ¿quién puede mantener eso? Yo, Paloma, para bajar un poco de la ansiedad de tu discurso, me gustaría decir... No, es que la realidad, todos nos duele en el alma, pero ¿lo puedes mantener? Pues... Pero hay una idea, también he leído pues, en internet, en los periódicos, hay personas que piensan, que tienen miedo, que se muestran hostiles a esta avalancha porque consideran que vienen a robarnos el trabajo. Bien. También es verdad que desde el año 2007 muchísimos jóvenes de han ido a Alemania, ahora tienen que competir con ellos, ¿eh? Han ido a Francia, a Alemania, con el propósito de, en ese caso, se dice de labrarse un futuro profesional, de vivir una vida mejor. Fijaros la simetría de la situación, ¿no? Cuando los que vienen a robarnos trabajo, y cuando son nuestros hijos o nuestros vecinos los que se van, no van a robar trabajo a los franceses o alemanes, van a buscar su vida. Van a buscarse la vida. Pero esos pobres que van a buscar su vida, españoles, ingenieros, niños españoles, los vecinos nuestros todos, que van a Alemania por muy poco a hacer currículum, ahora van a competir con estos, ¿eh? Sí, bueno, ahí tenemos esa doble mirada, ¿no?, del proceso migratorio con la que nos vamos a quedar ya porque nos vamos de tiempo. Así que, bueno, yo creo que podremos seguir porque pronto iremos conociendo, esperemos, más detalles de la llegada de estas personas a nuestro país y también, por supuesto, especialmente a nuestra comunidad. De momento hoy lo dejamos aquí. Iñaki Jalón, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido bien en nuestro salón. Gracias y espero que vuelvas, por supuesto. Elma Said, muchísimas gracias. Hay mucha presidenta, pero también hay mujeres tertulianas. Esto es lo que hay que... Efectivamente, y muchas además. Paloma Zorrilla, presidentas, tertulianas y muchas periodistas. Nuestra redacción está llena. Gracias, de verdad, Paloma. Muchísimas gracias a Elma, le vamos a dar la enhorabuena. No, da igual. Sí, porque el otro día me traicionaron un poco aquí mis compañeras con tertulios que hay motivos me para felicitaron en directo y bueno, Elma Said va a contraer matrimonio este fin de semana. Buenas tardes. Así que un beso muy grande y enhorabuena. Un beso muy grande y enhorabuena, claro que sí, ¿no? Yo creo que merece la pena. Sí, gracias, claro. me estoy poniendo colorada. Que paséis un buen día. Gracias Elma. Bueno, seguimos, vamos a hacer una breve pausa y luego les contaremos otras historias.